ustedes, semana a semana hacemos una o más entrevistas con gente que a usted le interesa. Hoy día para mí es un gusto llevar a su casa, desde San Antonio hasta Los Andes, al presidente del PPD, don Heraldo Muñoz. Don Heraldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con Quinta Visión y contigo, Rodrigo. Un agrado. Igualmente, igualmente. Yo no sé si usted estará tan agradado, pero a mí me parece que si empezamos a ponernos a conversar de la realidad que está pasando, el domingo lo que pasó en la votación fue bastante paupérrimo. ¿Usted se esperaba tan poca votación? Yo esperaba un poco más, pero para hacer primarias, si uno tiene que compararlo con otras primarias. No podemos compararlo, por cierto, con el enorme evento histórico del 25 de octubre cuando votamos en el plebiscito por el apruebo y la Convención Constitucional. Eso no es comparable. Estas eran unas primarias muy particulares porque eran primarias para elegir a los candidatos que irán a competir por gobernaciones regionales. Entonces, ya el cargo de gobernador regional, la gente no lo conoce muy bien, no hubo suficiente difusión y por lo tanto ahí no había un estímulo tan importante como el que tuvimos, por cierto, en el plebiscito. Segundo, estamos todavía en pandemia. Tercero, a mí me pareció que debimos hacer mucho más difusión desde los partidos. Lo hicieron los candidatos y las candidatas. Sí. Pero que, cuando yo lo escucho hablar habían obstáculos como para pensar que esto no iba a ser masivo. Para mi gusto debió haber sido más. Debió haber sido más bien cercano al 5% del padrón y votó solamente el 3%. No, pero cuando yo lo escucho hablar a la gente lo debe hablar, con razón usted fue canciller, porque es capaz de darle una explicación lógica a una cuestión que yo me recuerdo, por ejemplo, lo que era el PPD, cuando se hizo la recolección de firmas en el centro Santiago, en Ahumada, en la calle Prat, en Valparaíso, en calle Valparaíso, en todos lados, en calle Prat, en San Felipe, en todos lados. Para enfrentar la campaña del no. Exactamente. Pero hoy día, la desafección que demuestra este domingo y que se demuestra por el PPD es tremendo. Ustedes solamente sacaron a un candidato que fue Eugenio Tuma y en el resto ustedes han ido perdiendo, se han ido subsumiendo, no existe ese elemento principal que fue su inicio. ¿No siente usted que esto del domingo representa otra cosa, representa que la gente está muy desafectada en los partidos políticos y en su caso del PPD? Bueno, yo creo que efectivamente la gente está desafectada con los partidos políticos y con la política, pero ojo, nosotros sacamos 3 gobernadores regionales. Sacamos a Eugenio Tuma en la Araucanía, sacamos a Marco Pérez en Tarapacá y sacamos a Aldo Valle en Valparaíso, en la región de Valparaíso, un independiente apoyado por el PPD y por el PS. Sí, pero ellos son independientes, no son... Sí, pero perdón, en las listas del PPD, presentados por el PPD y por el PS, en el caso de Aldo Valle y en el caso de Marco Pérez, presentado por el PPD. Entonces, si bien no son militantes, fueron nuestros candidatos, trabajamos por ellos, salimos a la calle cuando podíamos, si no había pandemia, salimos a las redes sociales con ellos y los apoyamos de distintas maneras. Así que nosotros estamos bastante satisfechos. Ahora, interesante a lo que tú apuntas. Si hay una insatisfacción con la política, resulta que hay algunos rostros nuevos que han sido elegidos, ¿verdad? Pero hay algunos rostros que uno diría son más de lo mismo, porque Claudio Rego, él eligió una mayoría enorme. ¿Y quién es Claudio Rego? Lo mismo. Ha sido intendente, ha sido alcalde y ha sido ministro. Es decir, la lógica de que si hay una nueva política es que no habría sido elegido y fue elegido de la manera más masiva en todo Chile. Lo mismo Eugenio Tuma. Eugenio Tuma es una persona que viene de haber sido senador de la República. Entonces, hay aquí unos mensajes bastante interesantes.
Además, la unidad constituyente, nuestro pacto, saca más del doble que el Frente Amplio, más del doble de votación. Entonces, estas también son señales que hay que tomar en cuenta. Es verdad que hay algunos rostros nuevos, por ejemplo, Mondaca en la región de Valparaíso, por el Frente Amplio, es algo interesante. Quizás también Karina Oliva por la región metropolitana, pero están estos otros rostros consolidados, conocidos. Así que aquí el mensaje que está dando la ciudadanía no es un mensaje tan claro, yo creo que es un mensaje bastante matizado. Pero a mí me gustaría que para poder hacerlo, poderlo interrumpir cuando yo le ponga la mano, usted me permita hacerlo, porque por Zoom es más complejo la entrevista. Pero que entendamos lo siguiente, la gente hoy día, los que fueron, hay un tema de acarreo partidista, fundamentalmente, aunque usted me puede decir pero hay partidos que mueven todavía su infraestructura fuerte, como la democracia cristiana, que lo demostró. Y hay movimientos nuevos, como estos del Frente Amplio, que son más bien así a la que se ve, así como las callampas después de la lluvia, o como las flores, dirían otros, en el invierno florido en el norte, que de repente aparecen, pero no están organizados. Esto fue una demostración de organización de algunos partidos en lo poco que pueden mover, don Heraldo. Yo creo que hubo las dos cosas. Hubo organización y se demostró que hay algunos partidos que tienen estructuras que son sólidas y que aún se mantienen. Yo creo que la democracia cristiana en ese sentido demostró la capacidad de, comillas, acarreo, ¿verdad? Pero también hubo candidatos de opinión pública. Por ejemplo, yo estaba conversando ayer con Vlado Mirosevic del Partido Liberal. Ellos presentaron una candidata por la región metropolitana para gobernadora en el marco del Frente Amplio. Y ella salió segunda y tuvo una muy buena votación. Y la interpretación de ellos es que había sido una candidatura de opinión pública. Es decir, de gente que fue a votar porque pensó que las ideas o el perfil de esta candidata le hacía sentido. Y eso no fue acarreo, entonces, fue más bien candidatos de opinión. Así que están las dos cosas. Ahora, en una primaria, ¿qué es lo que pesa más? Generalmente pesa más el, comillas, acarreo, que vayan los militantes, los simpatizantes de partido, porque se trata de una primaria, no es una elección definitiva. Es determinar el candidato que someten los partidos que están en un pacto a una elección posterior, como será el 11 de abril la elección definitiva de los gobernadores y gobernadoras regionales. Ahora, el problema es el signo que representa que solo alrededor de un 4% del electorado vaya a esta primaria. Es decir, lo que aquí se pueda deducir es nada. Que alguien saque 4.000, 3.000, 2.000, 5.000 o 10.000 votos en un padrón muchísimo más grande no representa nada más que a lo mejor le da la opción de estar en la papeleta. Pero resultado a futuro con esto no se puede vislumbrar nada, ¿o no? No, es verdad, no se puede vislumbrar, no se puede sacar una conclusión que si a alguien le va bien en una primaria va a ganar la elección definitiva, eso para nada. Pero por lo menos es una manera democrática de definir cuáles son los candidatos que presentan los partidos. ¿Por qué? Porque había una crítica. Los partidos no pueden definir los candidatos entre cuatro paredes. Ok, ya. Efectivamente, no los definamos entre cuatro paredes. Que entre aire fresco. ¿Eh? ¿De qué manera entonces se puede hacer? Las primarias, de modo que la ciudadanía pueda ir más allá de los militantes, los simpatizantes de partidos, a decir, a este candidato me gusta, este candidato o candidata debieran presentar. Entonces, es simplemente la manera más transparente y abierta de definir los candidatos de coaliciones y en definitiva también de partidos. Nosotros fuimos los 6 partidos de la Unidad Constituyente. Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, el PRO y Ciudadanos. Entonces decidimos de la manera más democrática someter nuestros candidatos a la opinión pública, a la ciudadanía que esté interesada. De esa manera entonces presentamos candidatos que tengan más apoyo, que sean más transparentes, pero eso no significa que vayan a ser los que van a ganar la elección definitiva, eso es verdad. Usted recién tocó la palabra democracia, usted es el presidente del Partido por la Democracia.
¿Qué opina usted, por ejemplo, que uno de los fundadores de su partido, como es el diputado por Viña, Rodrigo González, o uno de los integrantes de su grupo, como es dos ex candidatos presidenciales, Marco Dominami, Alejandro Guillé y otros, hayan presentado o hayan tratado de elevar un proyecto para ponerle término a que se vaya el presidente de la República? ¿Qué demócrata, qué aceptación de las reglas de la democracia es esto? ¿Qué le parece a usted? Bueno, en primer lugar, Rodrigo González efectivamente es un diputado que apreciamos de nuestra bancada, pero yo estoy en absoluto desacuerdo. Lo llevé a la Mesa Nacional, esta petición de acortar el periodo presidencial, y la Mesa Nacional de mi partido apoyó la propuesta que yo hice, que es rechazar esa propuesta de acortamiento de los plazos presidenciales, porque las reglas están establecidas. Este presidente, que a nosotros no nos gusta, nosotros somos fuertes opositores, fue elegido por la gente con las reglas que establecen un periodo presidencial. Entonces, yo prefiero derrotar al presidente y a su coalición en vez de tratar de removerlo, porque eso es cambiar las reglas del juego en medio del juego. Así que, y además, establece un precedente muy negativo para el futuro. Y por último, si es que hubiese prosperado esto, lo que hubiera significado es que nos vamos a centrar en eso en vez de lo fundamental. ¿Y qué es lo que es lo fundamental? Elegir ahora los convencionales, los constituyentes que van a ir a redactar la nueva constitución en la convención constitucional. Eso es lo importante, no nos desviemos de la atención. Así que yo he discrepado de esta iniciativa de mi amigo Rodrigo González, de Alejandro Guillé, y los demás, de Marco Enrique Dominami, que presentaron esta propuesta. No la compartimos para nada. Ok. Además, esto era una cosa bastante rara. Es decir, se estuvo en contra del golpe y se propició un golpe blando. O sea, era un signo de interrogación bastante clara su respuesta. Ahora, yo quiero cambiarlo. A mí lo que no me gustó y me pareció contradictorio que alguna gente de derecha nos viniera a pedir a nosotros explicaciones, cuando ellos en el pasado han estado a favor de interrumpir la democracia y han apoyado una dictadura. Entonces también aquí hay que ser consistentes, ¿no? Hay que ser coherentes. No nos vengan a pedir explicaciones a nosotros, ¿no? Y ahí entonces la derecha que se organizó como para decir escandalosamente, ustedes no pueden estar, exigimos explicaciones, que ustedes se pronuncien, no. O sea, no nos van a venir a emplazar a nosotros, ¿no? Alguna derecha democrática podría decir, de hecho, acuérdese, haga memoria, en el PPD, entre los fundadores habían algunos de derecha democrática también. Sí, exactamente, sí, absolutamente, sí, claro. Y muy orgullosos de que hayamos trabajado con ellos, ¿eh? Okay. Porque ellos estuvieron desde siempre en una postura democrática y de oposición a la dictadura. Ok, yo quiero irme a un tema, tenemos tiempo aún, nos deben quedar poco más de 12, 15 minutos, al concepto de Estados Unidos, de Biden, que dicen que es amigo suyo, que usted tuvo una relación. Amigo mucho decir, no, claro, pero lo conozco, he estado varias veces con él. A ese concepto de que este señor, que el otro candidato lo trató que era como un viejito, que salía corriendo ahí al presentarse, que se veía muy bien parado. Hoy día, hacer esa perspectiva en lo que usted conoce frente a un posible candidato de su sector, que a lo mejor podría ser usted, que es menos viejito que él, es como de mi edad, digamos, pero que comparado con otros más jóvenes a lo mejor. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué comparaciones? ¿Es posible que esta antigua concertación, un Insulza, un Muñoz, un Lago, a lo mejor, si tuviera más salud, no sé, fuera el que pudiera aglutinar lo desaglutinado que está hoy día toda la centroizquierda? Bueno, mira, yo quisiera marcar la importancia de la izquierda socialdemócrata. Este espacio que aspira a ser mayoría y que quiere cambios profundos, cambios estructurales en el país, pero con gobernabilidad, ¿ah? Con predicción de lo que va a pasar a futuro, con responsabilidad.
Eso es lo que yo aspiro a representar. Y creo que el tema de la edad no tiene absolutamente nada que ver, porque uno puede tener algunos jóvenes con ideas bastante antiguas y con prácticas antiguas, o tener gente de más edad que tiene una actitud renovada, como Joe Biden, que ha sido elegido, a propósito, Trump tiene 74, Bernie Sanders, que fue el gran líder de la izquierda del Partido Demócrata, tiene como 78. ¿Para qué ir después a AMLO, al presidente de México? La lista es larga. Entonces, creo que meter el tema de la edad, creo que no es un factor importante, menos aún en el mundo en que estamos, ¿no? Cuando la longevidad se ha extendido y gente que está en los 70 e incluso más, están en perfectas condiciones. Yo juego fútbol todos los domingos a propósito, pero no es por mí, yo creo que es una cuestión más generacional, creo que es un enfoque errado para abordar la política. Es verdad que se necesitan rostros nuevos, eso refresca, eso le da un buen ánimo, creo yo, a la política, pero pensar que no se puede simplemente remover la experiencia como un factor importante sería errado. Yo creo que experiencia, juventud, rostros nuevos, una combinación. Y lo más importante son las ideas. ¿Cuáles son las propuestas que se presentan a la ciudadanía? ¿Cuál es la plataforma de ideas? Eso es lo más importante. Yo quiero un país con un estado de bienestar, donde resolvamos los problemas estructurales del país. Salud de calidad, educación, pensiones, vivienda. ¿Cómo lo vamos a financiar? Tiene que ser a través de un pacto de justicia tributaria, donde paguen más los que pueden más, donde incentivemos a las empresas a reducir impuestos si es que innovan, si es que invierten en ciencia y tecnología, extendiendo el IVA, por ejemplo, para que los servicios paguen IVA, reduciendo el IVA en algunos lados, y con un gran pacto social que también signifique la posibilidad de medidas para la reactivación económica. Yo creo que las ideas son más importantes que las personas que la encarnan. En definitiva, hay que escoger a personas que encarnen ideas, porque si no, es simplemente una competencia de personalidad y de simpatías. Porque si la elección fuera parecida a los de Estados Unidos y usted tuviera que elegir una vicepresidenta, si usted fuera el Joe Biden, digamos, de esta centroizquierda, ¿le gustaría tener como su brazo derecho a la Pamela Giles o a la Camila Vallejo? No, ninguna de las dos. Hay tantas otras mujeres inteligentes, con fuerza, y yo conozco muchas, pero no quiero dar nombres porque son tantas, y eso es una de las cosas que me motiva, la posibilidad que haya más mujeres en política, más mujeres en cargos de autoridad, porque cuando hay mujeres en la política, yo creo que le va bien a la política. Y le va bien a la economía. De hecho, las empresas que son dirigidas por mujeres, en términos de rentabilidad, les va bastante mejor. Y yo creo que hay que reclutar a esas mujeres, pero no sería ninguna de las dos que tú acabas de nombrar. Nos debe quedar un poco más de 5 minutos. Quiero tocar un tema que causa, como dicen, a la gente habla mal del concepto, es el lenguaje crea mundos. Ese es el concepto filosófico, el lenguaje crea mundos. Y el lenguaje audiovisual del mensaje de la Defensoría de la Niñez, que llamaba a saltar los torniquetes, era un mensaje que la gente la asimila inmediatamente con los torniquetes que se saltaron en el metro de Santiago, con la quema del metro de Santiago, con el disturbio más que la protesta legítima. ¿Qué opina usted de eso, de lo que hizo la Defensora de la Niñez? Bueno, mira, yo creo que a veces la creatividad artística y las licencias que se toman en la creatividad pueden ser no las más afortunadas, pero yo creo que hay que dejar que esa creatividad se exprese. Por cierto, yo no estoy a favor de violar las reglas, de violar las leyes. Yo creo que, francamente, un Estado de Derecho se sustenta en el respeto a las normas.
Así que siempre voy a estar a favor de eso. Pero no me voy a tirar encima de la defensora de la niñez por una canción. Yo creo que el trabajo de la defensora de la niñez ha sido realmente impecable. Ha estado detrás de los niños y los adolescentes, por lo menos de lo que yo conozco, y en ese sentido yo la apoyo a Patricia Muñoz. Pero es que no es una canción, el tema es mucho más, es un mensaje Entiendo. institucional, no es un tema, es un mensaje institucional. O sea, ahí hay una responsabilidad real. Usted en una institución no puede decir, es como decirle a los mensajes que en vez de decir orden y patria es no pasen parte, no pasen parte, es decir, sería contra su propia norma de carabinero. Entonces, el concepto que hay detrás allí no solo es errado, no solo es equívoco, sino que es un concepto que no se malinterpreta, es muy fuerte lo que hay ahí. Bueno, está bien, y yo concuerdo en que hay que dar señales en la dirección del respeto, pero por otra parte, yo no voy a meterme en las licencias artísticas de quién hizo la canción, no tengo idea quién hizo la canción, y en ese sentido hay que tener quizá mayor prudencia, pero yo no me voy a meter en una discusión de una canción. Me parece que eso no hace a lo que ha sido el trabajo de la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez ha hecho un trabajo bastante encomiable y que no por una canción uno vaya a cuestionar el trabajo que ha hecho la Defensoría en términos institucionales. Ok, nos queda muy poco tiempo. Mucha gente se pregunta, usted, por ejemplo, usted dirige un partido político. ¿Usted tiene un sueldo por ser presidente del partido político? Efectivamente, cuando se opta a los cargos para que uno se dedique exclusivamente al trabajo de dirección del partido, existe un salario para alguna de las autoridades partidarias, efectivamente, así es. De otra manera, no puede subsistir. Ahora, ¿todos los presidentes de los partidos políticos tienen un sueldo y el mismo sueldo o es distinto? No, depende de cada partido, lo que entrega el CERVEL ya depende de cada partido. Nosotros hemos tenido que reducir nuestros salarios de manera muy radical desde el comienzo por una cuestión de crisis interna, en un 30% y luego después de la pandemia más todavía. Así que cada partido determina cuáles son los salarios que reciben las autoridades partidarias, que son pocas, por lo menos. ¿Y es efectivo que el partido más rico, contradictoriamente, es el Partido Comunista por los inmuebles que después se devolvieron, que se le habían quitado en la dictadura? No lo sé, no sé si el Partido Comunista es el más rico en términos de patrimonio. Yo lo único que sé es que probablemente nosotros somos el más pobre porque no tenemos nada. Usted está claro que ustedes llegaron tarde ustedes no tienen ni, ustedes reciben una parte importante nomás. Claro. Nada. Sí, pero hay algunos partidos que tienen bastante patrimonio, que lo invierten y bueno, y bien por ellos, porque la democracia necesita partidos. Yo creo que lo peor es empezar a apuntar con el dedo a los partidos, porque los partidos son los que, en definitiva, transmiten las demandas ciudadanas y son consustanciales a la democracia. Por cierto, está la sociedad civil, las organizaciones de independientes, y eso es muy, muy importante, pero los partidos políticos tienen una importancia en términos de canalizar las demandas ciudadanas y de articular las visiones que emanan desde las bases. Así que hay que también tener en cuenta que los partidos políticos, siendo muy criticados, cumplen un papel en toda democracia. Si uno mira a nivel mundial, los partidos pasan a tener una importancia, pero con el mundo, como está cambiando, la era digital, claro, la gente se pronuncia directamente, casi por democracia digital. ¿Ah? Toda la teoría que existía antes de los partidos políticos, los grupos de presión en términos de influencia social, está totalmente cambiada por las redes sociales. Eso es absolutamente claro. Ahora, al finalizar, desde el punto de vista de lo que usted pretende en el futuro, de lo que la gente dice, a usted aparentemente o tiene intenciones de ser candidato, pero marca poco.
¿Cómo es la perspectiva de avance suya? ¿Cómo se ve en esta carrera presidencial? Bueno, yo he puesto mi nombre a disposición del Partido por la Democracia, si así se estima, para ser candidato presidencial. Ahora soy precandidato, porque lo tiene que definir el Partido por la Democracia. Y por cierto, como recién yo decidí anunciar mi disposición para ser considerado para la presidencia de la República, lo hice después del plebiscito. Me preguntaron mucho antes si iba a ser candidato o no. Yo dije, no, aquí hay una cuestión que es lo fundamental, es ir a ganar con el apruebo y la convención constitucional. Y no diré absolutamente nada hasta después del plebiscito. Después del plebiscito lo he manifestado. Y por lo tanto yo espero marcar más. Yo soy de los que marca más entre los alcaldes. Los alcaldes son los mejores considerados. Y si ustedes miran las encuestas, yo marco más o menos razonablemente, pero bajo. Y bueno, será la ciudadanía. Hacia la democracia eventualmente veremos si cuando nos vamos acercando al tiempo presidencial, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que ponerse a disposición de la ciudadanía. Si la ciudadanía prefiere a otras personas y otras propuestas, otras en el futuro, bueno, esas son las reglas del juego. El tiempo se nos fue. Hay un tema cortito que podemos darle un minuto más que no me rete el director, que quiero preguntarle. Hubo un pacto en noviembre del año pasado sobre el cual se aceptó hacer una asamblea y se votó, digamos, y hacer un plebiscito para lo que es la convención constituyente. ¿Cómo se lee para el PPD y para usted aquello? ¿2/3 definitivamente o hay que cambiarlo? Primero. Y segundo, 150 y tantos convencionales o 150 y tantos más los de las etnias, más los de por aquí y de por allá. Digamos. ¿Cómo se lee para usted y el PPD lo que dijo la gente en la urna? Bueno, en primer lugar, yo creo que el 15 de noviembre del año pasado demostró la importancia de los partidos, porque los partidos oficialistas y los de oposición nos pusimos de acuerdo para este evento tan importante que fue el plebiscito, introducir una reforma constitucional que permitió que pudiéramos votar en el plebiscito y tener esta convención constitucional. De modo que ahí está una importancia muy fundamental de los partidos de canalizar las demandas ciudadanas en las movilizaciones. En segundo lugar, a mi juicio, hay que mantener lo acordado, 2/3. ¿Por qué? Porque si es que uno empieza a cambiar lo acordado en la reforma constitucional que permitió el plebiscito, entonces la derecha puede decir yo también quiero cambiar otras cosas y empezaría una suerte de renegociación de lo acordado. La derecha puede decir yo no quiero hoja en blanco cuando no hay acuerdo por una cierta norma y van a querer exigir entonces que prime la constitución actual, si es que no se acuerda una cierta norma. Entonces, yo no estoy por retroceder y renegociar. Hay que respetar la palabra empeñada. Y respecto a los 155, yo estoy a favor de tener escaños reservados para los pueblos indígenas. Y que sean, ojalá, 24 escaños. Y lo ideal sería que fueran supernumerarios, más de 155. Pero hoy día hay una negociación y yo estoy a favor del diálogo y ojalá que entre los representantes de los pueblos indígenas, los parlamentarios de oposición y los de gobierno se pongan de acuerdo en un número adecuado y sea supernumerario o sea dentro de los 155. Lo importante es que los pueblos indígenas estén debidamente representados en un hito histórico tan importante como la redacción de una nueva constitución. Ok, muchas gracias, don Heraldo Muñoz. Ha sido un gusto tenerlo en esta entrevista y le deseo el mejor de los éxitos en lo que usted está haciendo. Muchas gracias, le agradezco mucho. Y a usted que nos está mirando, bueno, como a usted le gusta, como a mí me gusta, le hemos preguntado a Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia. Una persona, fue canciller, absolutamente claro, respetuoso de los acuerdos. Que estén ustedes muy bien.